el plato fuerte. Esta semana inició con un balance que hace la Secretaria del Bienestar con la implementación, con el trabajo que se está haciendo para estos nuevos programas del bienestar. Uno de ellos, pensión para mujeres a partir de los 60 años, tengan una pensión del bienestar. Recordemos que la pensión del bienestar se da a hombres y mujeres a partir de los 65, pero ahora habrá una pensión especial para las mujeres a partir de los 60 años. También cómo avanza este programa de salud casa por casa, que es una visita que hacen los siervos de la nación a los domicilios de los adultos mayores para, pues, evaluar qué tipo de atención médica requieren y darles atención médica en su casa, que no se tengan que desplazar. Habrá quien sí lo acepte este programa, quien quiera afiliarse a este programa. Habrá quien diga, no, yo estoy muy bien, yo voy con mi médico, o deseo no tener atención médica en casa, yo me atiendo por otra parte. Y también se habla de cómo en el Congreso, en la Cámara de Diputados particularmente, avanza esta reforma que busca elevar a rango constitucional la pensión para adultos mayores a partir de los 65 años, las pensiones para personas con discapacidad y el derecho a la atención médica, a la rehabilitación, entre otros programas. Se modifica el artículo 4 constitucional, Arrin, y se garantiza que quien esté en el gobierno tiene que cumplir con esos derechos constitucionales. La pensión para adultos mayores y la pensión y rehabilitación para personas con discapacidad, entre otros programas. Así es, algo interesante es que estos programas han, sin duda alguna, avanzado en la economía. Se decía al principio que los programas sociales afectaban a la economía nacional. Se comprobó en el sexenio pasado con Andrés Manuel López Obrador que eso fue completamente falso, sino más bien que por primera vez se está poniendo al servicio del pueblo pues el recurso, y estos programas van avanzando. Ahorita teníamos la semana pasada el 65% de mujeres ya avanzando en las mujeres mayores de 60 años que recibirán pensiones. En el caso de Casa por Casa, más de 800,000 personas le han dicho que sí, le han abierto la puerta. Sería absurdo y es cínico que la oposición prefiera vulnerar la salud de las personas creando desinformación por tal de pues generar caos, cuando en realidad el pueblo se está beneficiando. ¿Cuántos adultos mayores o personas con discapacidad no tienen la forma de salir de casa y ahora podrán ser atendidos? Así se mencionó esta mañana. Habían aprobado en lo general los programas en la Cámara de Diputados, el PAN, y puse el video porque él había dicho que no estaban de acuerdo con los programas sociales. Pues resulta que votaron en lo general, pero en lo particular votaron en contra. En pocas palabras, el PAN votó en contra de los programas de bienestar en la Cámara de Diputados. Entonces es importante que quede registrado en la memoria de las y los mexicanos, porque en campaña se dijo que estaban a favor, después dijeron que estaban en contra, después dijeron que estaban a favor y ahora pues ya votaron de que están en contra. Y acuérdense la hipocresía que ha tenido el PAN. Primero, en el 2005, el expresidente Vicente Fox decía que es inadmitible los programas sociales. Después, en campaña, dijo que él inventó los programas sociales. La candidata Xóchitl Gálvez, acordémonos que hizo un ritual de sangre, así un poco parecido a los Días de Muertos, ¿no?, de la era prehispánica, para jurar ante sangre que los programas continuaban. Pero ahora nos damos cuenta que hay una contradicción. El PAN, en vez de llamarse Partido de Acción Nacional, debería de llamarse Partido Bipolar Nacional, porque no sabemos cuándo va a estar a favor y cuándo va a estar en contra de las reformas. En lo general, votó a favor de los programas sociales. En lo particular, votó en contra. Ya no sabemos cómo van a actuar el día de mañana. Fíjense nada más este video. No se eliminarán los programas sociales, que son un derecho de las mexicanas y mexicanos. Y como estoy convencida que los mexicanos merecen más, los voy a incrementar. La pensión de adultos mayores empezará a los 60 años.
Vamos a... Y ahí vemos a Marco Cortés, el senador que ahora dice que está en contra de los apoyos y de los programas sociales, aplaudiendo, diciendo que claramente no se van a borrar. Y ahí nos damos cuenta que la derecha no ganó y aún así logró fallarle al pueblo de México, Miguel. Ahí la mezquindad de los integrantes del Partido Acción Nacional. Solo que quede claro, en campaña prometen, no, estamos del lado del pueblo de México, van a continuar los programas sociales, que por cierto son programas sociales que se ha demostrado que ayudan a reducir la pobreza. Durante el gobierno de López Obrador se redujo como nunca antes la pobreza y la desigualdad de nuestro país. Bueno, ahora de por sí no ganaron y le dieron la espalda al pueblo de México. En campaña vamos a estar del lado del pueblo de México. No ganan, le dan de todos modos la espalda al pueblo de México y queda claro que en campaña dicen una cosa, pero estando ya como funcionarios, como autoridades, pues dicen, no, ¿saben qué? Siempre no estamos de acuerdo con los programas sociales, votamos en contra. Le damos la espalda al pueblo de México. Hoy la presidenta de la conferencia aclaró es que son dos visiones distintas de gobierno. Hay dos proyectos de nación. La derecha es la guerra contra el narco y el de la izquierda, que es atender las causas y apoyar al pueblo de México. Una es la visión del gobierno neoliberal y del otro lado está el humanismo mexicano. Así lo explico. Son dos proyectos de nación, dos muy distintos. El de la corrupción, el de los privilegios, el de la represión, el del intervencionismo, el de la guerra contra el narco, que es la derecha, y otro proyecto que es el que representamos nosotros y el que la mayoría del pueblo de México quiere. Se mostró el 2 de junio, que es el de por el bien de todos, primero los pobres, es el de la construcción de la paz, es el de la democracia, es el de las libertades, es el del respeto a la vida, es el del amor al prójimo, es el creer que la felicidad no viene del dinero, del poder, sino viene de el estar bien con uno, el estar bien con los demás. Es el del humanismo mexicano frente al neoliberalismo, frente a la corrupción. Son dos proyectos. Entonces, esos dos proyectos, afortunadamente el pueblo de México hoy es muy consciente y lo que quiere pues es seguir construyendo sobre la base de la fraternidad y no del odio. Es el odio de ellos frente al amor del pueblo. Son dos proyectos. Entonces, ellos van a seguir en lo mismo y nosotros construyendo una patria digna, solidaria, fuerte. Bueno, afortunadamente, esta reforma para elevar a rango constitucional programas sociales avanza en la Cámara de Diputados y avanza porque la población votó en mayoría por el Plan C, votó por los legisladores que están a favor de la transformación y se aplican, se buscan que se cambien, que se reforme el artículo 4 constitucional y el artículo 27. El artículo 4 con programas como la pensión para adultos mayores, la pensión y rehabilitación para personas con discapacidad, pero también hay apoyos para el campo. Con la reforma al artículo 27 se busca garantizar en la Constitución que haya un jornal seguro para campesinos y también que haya precios de garantía. Es decir, que lo que siembren tenga un precio determinado y también apoyar al campo, que por décadas estuvo olvidado e incluso buscó desaparecerse la producción en nuestro país en el campo, olvidando a los campesinos. Y también recordemos que el apoyo al campo busca la autosuficiencia alimentaria, que lo que sembramos en nuestro país se consuma y no se tenga que traer maíz de otras partes del mundo o otros productos alimenticios. Así lo explicó la presidenta. Los mínimos satisfactores para el bienestar de un mexicano o una mexicana deben ser derechos. Un salario justo
es un derecho. Todas y todos los mexicanos deben vivir con lo mínimo indispensable. Y eso es lo que nos va a dar felicidad. Eso decía desde entonces Morelos y la Constitución de Apatzingán. Distinto a que todo lo provea el mercado. Entonces son dos visiones, la del neoliberalismo y la del humanismo mexicano. Y el que los programas de bienestar, más allá de la educación, del acceso a la salud, de la vivienda, la pensión adulto mayor sea un derecho, el apoyo que deben tener los campesinos, pequeños productores, sea un derecho, el apoyo para poder reforestar el país a través de un programa de bienestar sea un derecho establecido en la Constitución, es un avance muy significativo que muestra que México tiene un modelo propio de desarrollo, que lo ha decidido el pueblo de México, que está de acuerdo y que vamos a seguir avanzando con él. Y en otros temas, justo el censo de casa por casa está cayendo en la infodemia, una mentira que se ha creado en grupos de WhatsApp donde a la gente le están haciendo creer que le van a quitar su casa. Es decir, a ver, vamos por partes. Como porque el servicio médico llegaría a quitarte tu casa y que entonces hasta comparan con Venezuela y Cuba. Aquí está este gráfico por si a usted le llega un mensaje así. Recuerde que esto es completamente falso. Dice, ya arrancó el oficialismo con el censo del médico. Es una trampa. Te hacen preguntas si la casa es tuya o rentas, cuartos, metros cuadrados, cuántas recámaras tiene, etcétera. Preparan todo para la transición de propiedad privada a propiedad social. Comienzan a desplegar la etapa 4, que no sabemos cuál es, de los acuerdos del Foro de Sao Paulo mal escrito. Así, de la misma forma que llegaron a Cuba y Venezuela, son programas comunistas. Comunistas dicen cuando el pueblo se ve beneficiado. Dicen rojos y comunistas cuando los derechos llegan al pueblo. Pero es una desinformación, Miguel, en la que no vamos a caer, porque por primera vez se está dando una atención que nunca se había dado antes, casa por casa, al servicio del pueblo, donde médicos, enfermeras, enfermeros van y atienden a la ciudadanía, y eso pues les molesta mucho. Y además esta es una mentira añeja, ¿eh? Va esta mentira acompañada con esta noticia falsa de que se iba a acabar la propiedad privada en nuestro país, de que el gobierno de la transformación le va a quitar la casa a las personas, que quien rente ya no la va a rentar porque se la va a quedar el gobierno. Y estas mentiras también que vienen de muchos años atrás, de que nos vamos a convertir en Venezuela, en fin, infodemia totalmente. Afortunadamente, muchas personas ya están pues muy bien informadas, muy conscientes que hay mensajes que buscan generar temor. Recordemos que el programa Salud Casa por Casa es un programa que busca llevar atención médica a los adultos mayores en sus domicilios. Y por eso se les pregunta, oiga, ¿usted necesita atención médica? Básicamente es lo que se pregunta, pero sí se hacen cuántas personas necesitan atención médica, cuántas personas viven aquí, se preguntan ese tipo de cosas. Es un censo que se hace voluntario. Uno decide si le abre la puerta a los servidores de la nación que están haciendo este censo para integrarse a este programa o decide no hacerlo. Es un programa voluntario y lo que busca es afiliar a adultos mayores para que tengan atención médica en su casa. La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que hay gente que está buscando meter miedo a través de mensajes de WhatsApp y otras redes sociales en internet, no solamente por WhatsApp. Así lo explicó la presidenta. Sí están enviando mensajes de WhatsApp, confundiendo con este mensaje de que queremos quitarle sus viviendas y falso. Es un cuestionario para conocer la condición socioeconómica de las y los adultos mayores y su condición de salud. Eso nos va a dar una idea general de cómo atender a las y los adultos mayores. Hay personas que viven en
lugares apartados, en zonas rurales que están siendo visitados. Es voluntario contestar al cuestionario, no es obligatorio. De todas maneras, todas y todos van a recibir la visita y depende de las personas, pues abrirles las puertas para poder ser atendidos, y no tiene nada que ver con quitarle su casa o todas estas barbaridades que se están diciendo falsamente a través del WhatsApp. Se enfatizó que los mínimos factores del bienestar de las personas deben ser derechos constitucionales. Hablábamos de la alimentación, del derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a una vivienda digna y decorosa. Son derechos que están en la Constitución, pero los gobiernos neoliberales lo olvidaron y abandonaron a la población a su suerte. Hoy se habló de las estancias infantiles, que, pues bueno, las estancias infantiles buscan ser un espacio donde los infantes no solamente queden en resguardo, sino que tengan sus primeros inicios de formación educativa. Esas son las estancias infantiles. Se recordó que en el gobierno del panista Felipe Calderón, las estancias infantiles fueron un negocio que terminó en tragedia. En vez de que las estancias infantiles fueran un servicio que brindara al Estado para que las madres trabajadoras, si así lo deseaban, dejaran a sus niños en resguardo, tuvieran una formación educativa y fueran ellas a trabajar, si así lo deseaban, pues bueno, se dejó al mercado y se hizo la subrogación de las estancias infantiles en el IMSS. Recordarás este lamentable y muy doloroso para el pueblo de México caso de la guardería ABC, donde pues el dolo de muchos funcionarios públicos provocó un incendio que costó la vida de 49 bebés. Por cierto, que una de las dueñas de esta guardería es familiar de Margarita Zavala, esposa del presidente Felipe Calderón, y que las familias han denunciado por años que este caso está en la impunidad. Bueno, eso pasó por dar las estancias infantiles subrogadas. Un hecho condenable, lamentable lo que pasó en el sexenio de Felipe Calderón. Bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum recuerda que uno de sus compromisos es ofrecer estancias infantiles y anunció que se va a iniciar con un programa de estancias infantiles donde se garantice la seguridad de los niños, donde se garantice que tengan una formación educativa, y es un programa que va a iniciar en Ciudad Juárez, Chihuahua. Así lo explicó la presidenta esta mañana. Las estancias infantiles de Calderón fueron un negocio. Ese fue el grave problema. Supuestamente era para ayudar a las madres, y en realidad fueron concesiones que ni siquiera cumplían con las más mínimas condiciones, pues con la tragedia que vivió todo el país, porque no solo los padres y madres de la guardería ABC. Entonces estaba planteado como un negocio para quien cuidaba a niños o niñas. Y ahora queremos entrar a un esquema como parte de esto que se llama el Sistema Nacional de Cuidados. Este sistema de cuidados lo que busca es que el Estado pues pase también a generar las condiciones para que las mujeres podamos tener igualdad de condiciones. Si así lo deseamos, si una mujer tiene la necesidad o el deseo de salir a trabajar, aunque tenga hijos pequeños, pues que tenga la posibilidad de dejarlos en algún lugar bien cuidados, en una escuela. Este es un proceso porque requiere recursos, no lo podemos hacer de la noche a la mañana. Entonces lo que nos planteamos es que podamos atender en particular en el inicio a dos poblaciones. Una es la población de mujeres que han trabajado en la maquila, en particular en Ciudad Juárez, porque hay una deuda histórica con las mujeres de Juárez. Y particularmente en muchas zonas fronterizas donde se abrió el trabajo para la maquila, se fueron familias, muchas mujeres tienen hijos y no tienen dónde dejarlos. Esa deuda histórica queremos cubrirla empezando por Ciudad Juárez. Entonces estamos trabajando con el Instituto Mexicano del Seguro Social y con el DIF para que a través de estas dos instituciones pueda trabajarse en distintos esquemas.
Y las otras poblaciones muy vulnerables son las y los jornaleros agrícolas. La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, dio a conocer los avances de los nuevos programas sociales. Hasta el momento, se han inscrito 764.825 mujeres de 60 años en el programa de pensión a mujeres adultas mayores. La meta es llegar a 1.200.000 mujeres para el 30 de noviembre próximo. Se dispusieron 2.600 módulos para el registro de las mujeres para este programa. Respecto al programa de salud Casa por Casa, se tienen los siguientes avances. En el censo, al sábado 26 de octubre, 18.851 servidores de la Nación habían realizado 889.573 visitas a 789.077 adultos mayores y 100.496 personas con discapacidad. Estamos yendo a todas las comunidades donde hay beneficiarios de la pensión. El calendario de pagos de los programas de las pensiones para adultos mayores, personas con discapacidad, madres trabajadoras y Sembrando Vida del último bimestre del año iniciará el 4 de noviembre próximo y se entregará el recurso mediante la tarjeta del Banco del Bienestar. Hasta el momento, hay en total 13.7 millones de beneficiarios en todos los programas sociales. Además, Ariadna Montiel recordó que todos estos programas tienen rango constitucional, es decir, son un derecho adquirido para las personas más necesitadas de nuestro país. Se han firmado además convenios en este sentido con los gobiernos de 23 estados. Pero este también es un gran paso, convertirlos en un derecho que nos permita quitar cualquiera de las prácticas del pasado que se vivieron en los gobiernos anteriores, y ya las personas están empoderadas conociendo que es un derecho lo que hoy reciben a través de un programa de bienestar. Mañanera 360.